García Villa, con él platicamos sobre la renovación de la dirigencia nacional del partido y el momento que vive el Partido Acción Nacional en Coahuila. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Licenciado, siempre es un gusto tenerlo en los micrófonos de Contextos. Le agradecemos que haya aceptado esta conversación importante, dado que pues ya se anuncia la renovación de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Marcela, muchas gracias. Yo soy el agradecido y me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con usted y con Manuel. Gracias. Gracias, diputado. ¿Cómo están las cosas, licenciado? ¿Cómo ve usted el panorama para el Partido Acción Nacional y la renovación de la dirigencia? Y luego nos vamos a Coahuila, si quiere. Sí, mire, de acuerdo con los estatutos del PAN, en las dirigencias nacionales y casi la totalidad de las estatales se deben renovar en el segundo semestre del año en que hay elecciones federales ordinarias. De tal manera que entre julio y diciembre debe tener lugar este cambio o esta elección de nuevos dirigentes. El proceso incluye primero el nombramiento de una comisión del Consejo Nacional que conduce todo el proceso. La convocatoria, los plazos, topes de gastos, número de debates a realizar entre los potenciales candidatos, el registro de candidatos, la verificación de las firmas que presenten para respaldar su candidatura el 10% de los militantes del partido, porque Acción Nacional, tengo entendido que es el único partido que elige a sus dirigentes nacionales de manera directa a través del voto de todos y cada uno de los militantes que deseen participar, lo cual es una novedad. Sería apenas la tercera ocasión en la ya larga historia del partido, que este año cumple 82 años, que elige de esta manera a sus dirigentes. Y los candidatos, los posibles candidatos a ocupar el puesto, digo, bien difícil, sobre todo por los momentos que se vive en México en relación al papel de la oposición. ¿Usted cómo ve la fortaleza que tiene el Partido de Acción Nacional en la renovación de la dirigencia? ¿Usted cree que haya quien pueda poner cabeza en el partido? Bueno, hasta este momento dos personas abiertamente no solo han declarado sus aspiraciones, sino que de hecho andan recorriendo el país para tratarse de ganar la voluntad de los afiliados al partido. Ella es la diputada federal Adriana Dávila de Tlaxcala y el otro es un exdiputado federal Gerardo Priego de Tabasco. Y se presume, aunque no lo ha declarado oficial o abiertamente, que el actual dirigente nacional, Marco Cortés, también está con ese propósito. Es ciertamente, como usted lo dice, un desafío en los actuales momentos del país, en las circunstancias tan críticas, pues no solo del PAN, sino de todo el país. El mundo político está muy alterado, se observa una gran polarización en la sociedad, hay inquietud política y unos ciertos visos que algunos alcanzamos a ver, incluso barruntos de inestabilidad que ojalá y no se dé. ¿Por qué es tan difícil, licenciado, esta renovación? ¿Qué pasa con los cuadros de los partidos políticos? Y lo estamos viendo no nada más con el Partido Acción Nacional, sino lo estamos viendo, por ejemplo, con el propio Partido Revolucionario Institucional. Nada más es como si se subieran a una rueda de la fortuna y unas veces están abajo y otras veces están arriba, pero finalmente son los mismos que están en la rueda de la fortuna. Bueno, mire, en los ciudadanos mexicanos se ha arraigado mucho una especie de reserva acerca de que sean los mismos. No, si uno ve la clase política de los distintos países, los que gozan de solvencia democrática, de prestigio político, pues también pudiéramos decir que son los mismos, porque es más conveniente tener una clase política que se renueve de manera escalonada, pero que sea muy profesional y muy responsable. Yo pensaba que la reelección consecutiva hasta por 3 ocasiones de los diputados federales iba a resultar en algo muy positivo para el parlamentarismo mexicano. Lamentablemente en esta primera experiencia que ya tuvo el país, en apariencia no se dio.
pero no le veo en sí que sea impugnable el hecho de que sean los mismos. Lo digo porque, aunque en todos los partidos se da, y usted lo acaba de decir, se señala como algo censurable específicamente por lo que hace Acción Nacional, cuando el PAN es el partido en el que tienen más acceso y apertura los jóvenes. Lo podemos ver con toda claridad, no ahora, sino a lo largo de la historia. Basta decir que el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, personaje extraordinario, para mí en lo personal, la figura más sobresaliente del siglo XX en México, bueno, cuando fundó el PAN tenía 43 años y ya había sido subsecretario de Hacienda, ya había sido rector de la Universidad Nacional, ya había sido representante de México en Estados Unidos para efectos de la negociación de la deuda externa, había diseñado la legislación financiera, incluso fiscal, más importante del país, que hasta la fecha perdura. Fue el que diseñó, aunque nunca se le ha reconocido, él, de su punto y letra, la seguridad social en México, la elaboración de la primera ley del Seguro Social. En fin, es un personaje extraordinario y fue muy joven. Y el último candidato presidencial del PAN, incluso, pues muy joven. O sea, no sé por qué este tipo de censura, de que como si se tratara de algo negativo solo en el caso del PAN, cuando puedo asegurar que no solamente es el partido donde tienen más fácil acceso, pero sobre todo movilidad y ascenso, los jóvenes, igual que ha ocurrido con las mujeres. Para nosotros no fue ninguna novedad que las mujeres tuvieran el papel cada vez pues de más presencia, porque, por ejemplo, la primera candidata mujer a diputada federal por el PAN fue una lagunera, en el mismo año en que se aprobó que pudieran ser candidatas doña Virginia Herrera de Franco. Uh-huh. Bueno, tal vez otra sorpresa sea cuando por primera vez se pudo postular una mujer a cargos municipales, porque las mujeres tuvieron primero derechos políticos en materia municipal. Bueno, pues la doctora Iturriaga de aquí de Torreón fue candidata a regidora, y en el PAN no es una novedad. O sea, el PAN es como algo muy natural. Sin embargo, pues se le censura, incluso frecuentemente se dice del panismo que es contrario al feminismo, y no es así. Uh-huh. Uh-huh. Diputado, con el gusto de saludarlo. Aterrizando un poco a Coahuila, pues las dos experiencias últimas electoralmente, la de octubre de 2020 y la de junio de este año, mucho se ha hablado de que si Morena está siendo, digamos, el principal adversario del PAN, puesto que aquí la dinámica coahuilense ha sido que el PRI sigue siendo históricamente hegemónico. Y bueno, este ascenso que ha tenido Morena, que si bien no ha llegado a puestos clave, pues bueno, colocarse como la segunda fuerza electoral en la entidad puede considerarse pues un triunfo para el morenismo. ¿Usted cómo ve al partido Morena? Bueno, yo creo que Morena, que no solamente en Coahuila, sino en todo el país, tiene un futuro muy incierto. En primer lugar, porque realmente no es un partido orgánicamente estructurado, con cuadros formados. Casi todos o vienen del PRI, la verdad, vienen del PRI, sobre todo las dirigencias, o son de una izquierda que la tienen arrinconada. Esa es la verdad. Uh-huh. Y nadie sabe qué va a ocurrir en el 2024 al interior de ese partido cuando se desate el proceso, que de hecho ya lo está, para suceder al actual presidente de la República. No es que yo esté diciendo que nosotros estemos en mejores condiciones de reivindicar la posición que tradicionalmente hemos tenido en Coahuila, porque el otro partido vaya a fallar, pero es lo que la experiencia nos indica, que es un partido que capitalizó, seguramente con mucha habilidad, la inconformidad de un incontable número de ciudadanos por los excesos en que se incurrió específicamente en materia de corrupción. Uh-huh. El discurso del presidente y de Morena es contra la corrupción, cuando todos los corruptos o los más significativos del PRI están en Morena. Es un discurso tan falso, es una narrativa tan cuestionable que no tiene sentido. Esto no puede durar mucho, y si dura mucho, pues el país irá a la catástrofe. A veces
las comparaciones no son bienvenidas, pero a mí me parece que lo que está ocurriendo en México lleva toda la vía que siguió Venezuela. Es la verdad, ¿no? Pero yo siempre he esperado, y qué bueno que así lo vean muchos, que México no es Venezuela. Aquí tenemos instituciones como el INE, que tanto trabajo nos costó construir. Ahí van, tienen un gran prestigio, y gracias al INE no han ocurrido peores excesos, sobre todo en materia electoral. Y en ese sentido, bueno, esto que ha señalado el presidente de que es necesaria una reforma, una reconversión a fondo tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿usted cree que hay argumentos válidos del presidente como para proponer, digamos, una reconstrucción de estos organismos? Pues no los hay, que él mismo no los ha ofrecido, simplemente se queja de ambas instituciones cuando sufre algún revés, pero no se da cuenta que gracias al funcionamiento de esta institución, del INE, y también en buena parte del tribunal, pero sobre todo del INE, que organiza y conduce las elecciones, es que él está en la presidencia y de manera inobjetable, y se llevó a cabo un proceso abierto, transparente, y si ha habido violaciones en materia electoral, pues ha sido básicamente por su partido y por el propio presidente. Y señalo nada más un punto: la Constitución, no la ley, la Constitución señala que durante los procesos electorales los gobernantes, las autoridades, y señala en los 3 ámbitos: federal, estatal, municipal, no deben realizar publicidad ni programas en los que expresen sus ideas políticas y demás. El presidente nunca dejó de tener sus mañaneras, es una violación abierta. Bueno, y si se estableció precisamente esa disposición en la Constitución, fue a instancias del PRD, cuando él era del PRD, y ahora no lo respeta. Claro, pierdo y le echo la culpa al que conduce el proceso electoral. Eso es muy infantil, y qué bueno que hasta ahora, hasta donde yo advierto, una inmensa mayoría de ciudadanos mexicanos no han caído en ese cuento. Licenciado, ¿y cómo están las cosas en Coahuila? ¿Cómo ve la situación del Partido de Acción Nacional después de la derrota del pasado proceso electoral? Bueno, mire, Marcela, en materia político-electoral las victorias no son para siempre, como tampoco las derrotas. Usted señaló algo muy importante al inicio de la entrevista. Dijo que el PRI tiene como reducto, como yo diría, como prácticamente último reducto, Coahuila. Tan es así que de 8 o 9 diputados federales que ganó, de mayoría, 5 son de Coahuila. El priismo de Coahuila es muy especial. Mire, yo por razones de trabajo he conocido la política de Chihuahua, de Guanajuato, de la ahora Ciudad de México y otros estados, y no me he podido encontrar un priismo más primitivo, más cavernario que el de Coahuila, lo cual desentona porque pues finalmente de aquí fue Madero, de aquí surgieron aspiraciones democráticas que no compaginan con la historia y la trayectoria que ese partido ha tenido en la vida pública de Coahuila. Yo creo que también va a salir, y yo espero que para entonces, estamos hablando de 2 años más, el Partido Acción Nacional recobre su vitalidad, su trayectoria que tuvo, y particularmente en Coahuila. Y creo que tenemos cuadros, experiencia, trayectoria para reivindicar, no al partido, sino a la democracia en nuestro estado. Ajá. ¿Quién se perfila para dirigir a Acción Nacional aquí en Coahuila? Mire, yo no sé de alguien que abiertamente haya dicho que sí. El actual presidente Jesús de León, según dicen, a mí no me consta, insinuó, particularmente antes del 6 de junio, que él pudiera aspirar a reelegirse. Y no sé de algunas otras personas que abiertamente lo hayan dicho. De hecho, algunos hemos estado promoviendo que algunas personas acepten, y pues están pensando. De hecho, se supone que en los próximos días aparece la convocatoria que arranca el proceso. No lo digo como un cliché, como siempre dicen, hasta que aparezca la convocatoria, no, porque la convocatoria nos va a señalar plazos, topes de campaña,
el registro de candidatos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tiene que formalizarse todo. Por lo pronto, pues algunos estarán, creo que correctamente, reflexionando sobre sus posibilidades, sobre el programa, proyecto que tengan para el partido en Coahuila, si hay personas que lo secunden, porque finalmente no se elige a un solo candidato, sino que es un comité, va en grupo, ¿no? Lo mismo ocurre en el ámbito nacional, se elige no solamente al presidente y al secretario general, sino a 7 integrantes más de su cuerpo que dirigiría el partido. En el ámbito nacional, 2 personajes, como lo he señalado, abiertamente están ya en campaña, de hecho en pre-campaña, digamos, y todo parece indicar que el actual presidente igualmente va a aceptar, aunque lo debo decir abiertamente, está un tanto impugnado, porque el órgano que conduce el proceso y que tiene numerosas atribuciones muy importantes para el mismo es una comisión de 7 integrantes que contra lo que dice, bueno, no contra lo que dice el estatuto, sino sin base estatutaria, el pasado 7 de agosto, el presidente del partido, que seguramente aspirará a ser elegido, propuso los nombres de los integrantes de ese consejo, y algunos no lo vieron bien. De hecho, se reclamó que no era correcto, porque además de que no está en los estatutos que así sea, sí está en un reglamento, lo aclaro, pero que él debió haber optado por un proceso más transparente y que no vaya a ser objeto de impugnación, porque además entre las personas que propuso, pues todos sabemos de los 7, cuando menos unos 5 son personas muy allegadas a él. Pero, licenciado, ¿usted estará de acuerdo conmigo que intentar tener resultados distintos con lo mismo es muy difícil? ¿Qué necesita el PAN para salir del bache por el que atraviesa? Fíjese que parecerá increíble lo que le digo, pero necesita rescatar su tradición, su mística anterior. ¿Por qué? Porque fue la que nos dio resultados genuinamente. Yo creo que en general los ciudadanos tenían, y creo que siguen teniendo en alta proporción, buena imagen de prestigio, de honorabilidad, de acción nacional. Y me atengo a 2 ejemplos. Seguramente usted, Manuel, recordarán, espero, que todavía hasta fines de los años 80, cuando no había financiamiento público, Acción Nacional se financiaba con rifas nacionales que todos los viernes hacía. Seguramente tendrán presente un automóvil allá afuera de la plaza. En la Plaza de Armas, a veces en Palacio Federal. Eran todos los viernes en todo el país. Y el boletaje se acababa, incluso a veces el jueves ya no había boletos. Y algo más algún periodista llamó esto el plebiscito de la rifa. Ningún otro partido que yo sepa ha acudido de manera sistemática, bueno, ni el avión presidencial tenía tanto éxito como las rifas del PAN. Pero algo más sorprendente, un alto número de premios, pero un alto, no sé cuánto, a lo mejor el 30, el 40%, no sé, pero estaba yo enterado que un alto porcentaje de los premios no eran reclamados. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos adquirían boletos no con el propósito de obtener un carro, sino de apoyar al partido. Entonces, de buen prestigio, se ha deteriorado un tanto, el poder gasta o desgasta. Y otro más, ahora como en todos los partidos sucede, batallamos para acreditar representantes en todas y cada una de las casillas electorales. Llegó un tiempo que no teníamos ningún problema, nos sobraba personal. Y más aún, lamentablemente ya se contaminó y la autoridad electoral lo aprobó, que los partidos políticos entreguen, digamos, un estipendio, una paga, a los representantes de casilla. Yo siempre he sido enemigo de eso, siempre. Bueno, nosotros no batallábamos, pero Coahuila, cuando era en elecciones locales, tenía un grado mayor de dificultad, porque la ley era la única en el país. La ley exigía que los representantes de los partidos en las casillas deberían ser
campesinos de la sección electoral y demostrarlo de manera fehaciente. Así es. Nos podían sobrar muchos representantes, muchos ciudadanos dispuestos, no sé, Ya. del Correo Jardín, de la ampliación Los Ángeles, pero nos faltaban en colonias populares, no porque no quisieran, sino porque estaban amenazados. Bueno, ese es un trabajo de dificultad enorme. Bueno, desde 1978, en aquella histórica campaña para la presidencia municipal, en la que fue nuestro candidato el ingeniero Edmundo Gursoa, lo cubrimos con la mayor tranquilidad desde entonces. Y ahora batallamos, a pesar de que está aceptado incluso por la autoridad electoral que se pague, Sí. lo cual es inadmisible, para mí es inadmisible. Sí, son los dos tiempos, licenciado. Y la verdad es que No, pero- esta es una historia fascinante. Todas las historias de todas las instituciones políticas es fascinante, pero el tiempo nos gana. ¿Usted ve condiciones para la renovación del PAN? Sí, claro, sí, claro. Sí, claro. El PAN necesita abrirse a los ciudadanos y, como alguien decía, no más que poner ahí un detector de metales, ¿no? Porque Bien. esa la apertura indiscriminada. Hombre, llegó un momento en que Bien. ya no sabía yo si al entrar a las oficinas del PAN estaba en las del PRI. ¿Cómo llegaron priistas, sobre todo Pues sí. a partir del año 2000, que fueron los que le han provocado desprestigio a Acción Nacional? Bueno. Como ahora están en Morena, como ahora están en Morena, ¿no? Bien, licenciado, en otro momento nos extendemos para continuar con la conversación. Por lo pronto Con le mucho decimos gusto. gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta Muy luego. amable. Gracias, El diputado. licenciado Juan Antonio García Villa estuvo con nosotros. Ya nos vamos, 10:09. Un gusto haber estado con ustedes. Por favor, cuídense mucho. Y mañana nos volvemos a encontrar, si así lo deciden. Q 91.1 FM. 10,